soplamos. Ahora, lo importante es que conozcan ustedes las principales especies. Hay muchísimas, pero yo voy a ustedes a decirles que recuerden las más importantes de las especies. En lo que corresponde a las moides vivas. Las moides vivas, las moides falciformes. Y en lo que corresponde al toxoplasma gondii. Por favor, escuchen bien. Cuando hablamos de géneros, siempre recuerden que hay muchísimas especies. Sin embargo, no es que nos estamos limitando, sino que yo quiero que recuerden, porque estas son las principales especies que provocan enfermedades gravísimas. En el género plasmoides hay plasmoides malariales, plasmoides no sé cuántas cosas. Inclusive son de tan poca repercusión que yo quiero resaltar desde ahora. Plasmoides vivas y plasmoides falciformes provocan una enfermedad llamada paludismo. Y de los dos, paludismo benigno, no se vayan a olvidar, y plasmoides falciformes, paludismo maligno. ¿Por qué hacemos estas operaciones siempre? Porque ya mismo van ustedes a recordar que están haciendo su dictadura rural, que van a encontrar con muchísimos casos, inclusive en la ciudad. En este caso particular, estos parásitos, con estas parasitosis, intervienen unos agentes, que son los mosquitos, que son transportadores de estos parásitos. Pero no son cualquier mosquito, son mosquitos de tegno anófilo. Y siempre quiero que recuerden cómo se llama la enfermedad que provoca estos parásitos. Paludismo. La palabra paludismo viene de un sinónimo griego, llamado palustre. ¿Y qué significa palustre? Agua estancada, agua podrida, por ejemplo. Entonces, ¿por qué razón hacemos alusiones a esto? Porque inclusive en nuestras grandes ciudades, en los suburbios, también hay aguas estancadas, aguas de falta, en donde vive el mosquito. Y el mosquito que recuerden, el mosquito hembra, no es el macho, no la hembra. La que transmite plasmoides vivas y plasmoides falciformes. Plasmoides vivas y plasmoides falciformes. Y la denominación que damos, plasmoides vivas provoca paludismo benigno, razón antigua, porque parasita los glóbulos rojos jóvenes. Y recuerden por hipoponía que los glóbulos rojos jóvenes se llaman reticulocitos. Los glóbulos rojos jóvenes entonces, para el parásito alcanzar a ese glóbulo rojo, esperar a que sea joven, entonces es difícil, ¿no? Parasitar. Entonces, ¿de qué vive el parásito? Llamado plasmoides vivas en este caso. De la hemoglobina del glóbulo rojo. De la hemoglobina del glóbulo rojo. Y recuerden, aquí el parásito. El plasmoides falciforme es transmitido por el mismo mosquito hembra de Quenonofelis, que provoca un paludismo maligno. ¿Por qué razón le ponemos el término de maligno, paludismo maligno? El motivo, la razón, es de que este parásito va a parasitar a todito los glóbulos rojos, sean jóvenes, sean viejos, cualquier cosa. Entonces tiene mayor oportunidad y además de eso, precisamente provoca el paludismo a nivel de las vísceras. Entonces, todo lo que se llama vísceras puede ser infectado por este parásito, provocando diferentes
clínicas, como por ejemplo a nivel cerebral, como por ejemplo hay paludismo cerebral, que ya saben ustedes que puede al hígado, al vaso, va a estallar al hígado, va a estallar al vaso. Saquen conclusiones ustedes, por favor, qué magnitud tiene esto del paludismo, ¿no? Entonces, recuerden que no solamente vamos a encontrar en zonas selváticas, cosas por el estilo, aguas estancadas, cosas por el estilo, sino que también puede ser, por ejemplo, en nuestros suburbios o en nuestros barrios, en donde quiera que vivamos, no importa sea aristocrático, cualquier cosa, siempre hay aguas residuales que sirven como para el desarrollo normal, común y corriente. Este mosquito hembra, no el macho. Este mosquito hembra que es el generador de esta. Entonces, continuamos. Los ciclos evolutivos, que una vez vayan conociendo, los ciclos evolutivos correspondientes a Salmón, que es ciclo evolutivo indirecto. Ese dato, por favor, anoten antes que me pueda olvidar. El ciclo evolutivo indirecto. Indirecto. ¿Por qué motivo, razón que es ciclo evolutivo indirecto? Porque aquí intervienen dos huéspedes, el ser humano y el mosquito hembra del género Anopheles. Entonces, también escuchen esto. Aquí el ser humano que es el huésped intermediario. Y el mosquito hembra que es el huésped definitivo. Y la razón es sencilla. ¿Por qué denominamos al uno y al otro de diferente manera? Que es el huésped definitivo que el mosquito hembra de Anopheles. Ya está ahí. ¿Por qué razón? Porque en el mosquito hembra se cumple el ciclo sexual. Es el motivo por qué se determina el huésped definitivo al mosquito hembra del género Anopheles. Porque en ella se cumple el ciclo sexual separado. Y en el ser humano, obviamente, el ciclo asexual. Anoten algo más. Estos ciclos evolutivos tienen nombres propios. El ciclo sexual, ya saben que se cumple en el mosquito. Se conoce con el nombre de esporogonía. Esporogonía. En el mosquito. ¿Qué es esporogonía? Ciclo sexual. Y en el ser humano se cumple la esquizogonía. Acá tienen alguna pregunta. Y a su vez, más datos. En el ser humano, ¿cómo se llama el productivo? Esquizogonía. Se cumple en dos momentos. Pre-eritrocitaria y eritrocitaria. Dos fases. Fase pre-eritrocitaria y fase eritrocitaria. Efectivamente, fase pre-eritrocitaria se da en el hígado. Pre-eritrocitaria se da en el hígado. Y eritrocitaria, no se olviden, ya lo mencioné. En el caso de Plasmodium vivas, en los glóbulos rojos.
pregunte. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ya tiene el reporte? Ah, bueno. ¿Tienen un tiempo para estudiar? Sí. Un ratito. Media hora. O los oídos. Obviamente que eso lo contiene un individuo hembra del género perfecto, un mosquito hembra del género perfecto. En el momento que nos pica, obviamente va a parar esos dos oídos al torrente circulatorio. Y de inmediato, escuchen, los oídos van a parar aquí. Entonces comienza la reproducción de tipo asexual, llamada esquizogonia, pero en mi caso particular, cuando llega al hígado, se llama esquizogonia preeritrocitaria. Hasta pregunta de examen. ¿Dónde se origina la esquizogonia preeritrocitaria? A nivel de turismo. ¿Está claro? ¿Está ahí? Nadie tiene ninguna pregunta. ¿La forma importante cuál es? Ingresa a nuestro organismo, rápidamente va al torrente circulatorio. No pasa ni mucho tiempo y de inmediato va al hígado. Comienza la esquizogonia preeritrocitaria. En el hígado, vean, presenta todo este proceso. Trofozoito anular, hechizonte inmaduro, hasta ahí. Escuchen esto, los hechizontes maduros presentan esto que se llama merozoitos. Los hechizontes maduros presentan esa estructura anillada, llamada merozoitos. Una vez que está conformado estos merozoitos, prácticamente que explota esto. Y tiene en el caso, obviamente, esos merozoitos. Y esos merozoitos, de inmediato, pasan al torrente circulatorio para, en el torrente circulatorio, agarrar qué tipo de glóbulos rojos los eléctricos. ¿Está claro? Los merozoitos que eran parte constitutiva de los hechizontes maduros, los merozoitos que eran parte constitutiva, se convirtieron ahora a nivel de los glóbulos rojos en merozoitos animales. Y entonces comienza la fase eritrocitaria llamada esquizogonia. En el hígado, hasta aquí, ¿verdad? En el hígado, se llama esquizonte maduro. ¿Pero cómo está constituido? ¿Con qué está constituido? Los merozoitos.
parasitan lóbulos rojos jóvenes. Parasitan lóbulos rojos jóvenes. ¿En qué se convirtieron esos elementos? En trofozoito anular. ¿Por qué será que se conoce con el nombre de trofozoito anular? Con buena voluntad, por supuesto, le digo porque tienen forma de anillo. De anillo. Pero trofozoito anular son fibrocistos por los oídos. No, Complicados. ya. Inicialmente, se tiene que cumplir en el organismo de los seres humanos una fase reproductiva asexual. ¿Cómo se llama? El quisogonía. Entonces, esa quisogonía comienza siendo preeclositaria. ¿Dónde se cumple? A nivel de qué órgano que se llama hígado. Vamos a poner todos los detalles para que nadie se equivoque. Ahí en el hígado, esos trofozoitos se convierten en estos elementos. Si se dan cuenta, es simplemente la repetición de lo mismo, tanto a nivel del hígado como a nivel ya de los lóbulos rojos. Vamos a analizar los resultados así para que vean, son lóbulos rojos. Ahí. Entonces, esos merozoitos ingresan a los lóbulos rojos y se convierten en trofozoitos anulares. ¿Por qué se llama así? Porque tienen la forma de un anillo. ¿Cómo está constituido? Miren, yo estoy pintando, como si dijera, la piedrita roja, ¿no? Eso se llama cromatina nuclear. Lo rojo que estoy pintando se llama cromatina nuclear. Y lo azul que estoy pintando ahí no es nada más y nada menos que el citoplasma. Muy delgado, ¿verdad? Citoplasma muy delgado. Lo rojo, cromatina nuclear. Y lo que queda en el interior del supuesto anillo es lo llamada vacuna. La llamada vacuna. Jóvenes, ¿está claro ahí? En primer lugar, del hígado pasaron los merozoitos y se convirtieron en distintas formas angulares, trofozoitos angulares, forma de anillo. Va progresando. Este trofozoito anular va creciendo su citoplasma. Y si ustedes se dan cuenta con muy buena voluntad, la vacuna se va reduciendo de tamaño. La vacuna se va reduciendo de tamaño. Finalmente, la vacuna queda totalmente cubierta. Vean. Totalmente cubierta. Ya no hay nada de vapor aquí. Pero sí está la parte de estos elementos que es la cromatina nuclear, que se ha duplicado. La cromatina nuclear se ha duplicado. Luego, ahí cuando se ha duplicado se llama hexisonte maduro. Y luego pasa a ser hexisonte maduro. ¿En qué momento pasa a ser hexisonte maduro? Esas cromatinas nucleares se convierten en forma de anillos y se llaman esos merozoitos. Esa forma de anillo aquí. Estos anillos chiquitos, merozoitos. El conjunto de todo es un hexisonte maduro. Hasta ahí está claro, niños. Hasta ahí está claro, jóvenes. Nadie tiene ninguna pregunta. Nadie tiene ninguna pregunta. Porque, como esto se
celular sigue aumentando su citoplasma, quedando poca vacuna, y después totalmente se cubre todo el citoplasma, se duplica la cromatina nuclear y se convierte en un ichthyosauro maduro, en feto maduro. Eso, como se llama ciclo, se repite cada 72 horas, da la vuelta, cada 72 horas. Para luego de un tiempo, escuchen, no sigue el mismo proceso, ¿no? Trofosito anular, trofosito aneroide, estos son inmaduros, estos son inmaduros, no, sino que se convierten directamente en gametocitos masculinos, que se conoce con el nombre de microgametocito, más gametocito femenino, que se conoce con el nombre de macrogametocito. Y para que ustedes lo puedan distinguir, porque ambos son biológicos, la cromatina nuclear está dispersa en el microgametocito. La cromatina nuclear está compacta en el macrogametocito. Voy despacio porque viene loco que me ha preguntado si me entienden. No tengo ninguna pregunta. Hasta ahí. ¿Está comprendido? Por todo con confianza. Aquí nadie se burla de nadie. ¿Sabe? ¿Qué pasó? Es para que no se equivoque. Por todo con toda confianza. ¿Cómo no entiende? Sí, sí, entiendo. ¿Verdad que entiende? Sí. Bien, entonces, no se sabe cuál es el mecanismo de todo este proceso hasta aquí. Sigue y continúa cada 72, cada 48, cada 72 horas. Y que finalmente, en vez de seguir este proceso, se convierte en micro y macrogametocitos. Y ya saben cómo distinguir el gametocito masculino del gametocito femenino. ¿Por qué razón? Ambos son redondos. Entonces, el microgametocito tiene la cromatina dispersa. Esos pequeños grandes detalles no tienen que ser importantes. En cambio, el macrogametocito tiene la cromatina nuclear compacta. Estamos hablando ya ahora de un individuo que tiene paludismo, que está infectado por este parásito. ¿Está claro? Viene otro mosquito y le pica a este individuo infectado. ¿Qué es lo que recoge? Escuchen bien esto. El mosquito hembra del género Anopheles recoge micro y macrogametocitos. Ahora estamos hablando de mosquito hembra del género Anopheles. Recogió del individuo infectado micro y macrogametocitos. ¿A dónde van a parar estos micro y macrogametocitos? En el insecto. Van a parar al estómago del animal. Como en el mosquito del género Anopheles, no lo vayamos a olvidar nunca, que realiza la reproducción de tipo sexual. Obviamente que tiene que haber intercambio. Vean, en el estómago del animal, el microgametocito, ¿no?, que tiene su cromatina dispersa, prácticamente la extragela esa cromatina, convirtiéndonos en verdaderos espermatozoides que buscan obviamente fecundar al macrogametocito, que en su momento trasladó la cromatina nuclear a una zona en
de que en una mujer se realiza la reproducción del tipo sexual. Hay sexo entonces en el estómago del poquito entra en el mancero. Ese huevo cigoto se conoce con el nombre de esporoquiste. ¿Cuántos esporoquistes forman el huevo cigoto? Dos. Y en el interior de cada uno de estos esporoquistes hay 4 esporozoides. Pregunta de examen. ¿Cuál es la forma infectante del Plasmodium multifras? ¿Cómo se llama la forma infectante del Plasmodium multifras? ¿Ah? Duro. Esporozoide. Entonces, ¿dónde estamos hablando aquí? Estamos hablando a nivel del estómago del esto se rompe. ¿Qué queda en libertad? Los esporozoides, que van a parar a las glándulas salivales del mosquito y queda apto para en el momento que pica un ser humano, obviamente transmitir la forma infectante llamada esporozoide. Por eso digo, pregunta de examen, ¿cuál es la forma infectante del Plasmodium multifras? Lo llamado esporozoide. ¿De dónde provinieron? Por supuesto, del estómago del mosquito hembra, que formó los llamados esporoquistes, luego se vuelve con el interior de los esporoquistes, y en el interior de los esporoquistes están los esporozoides. Estamos hablando de cavidad abdominal, sube hacia la glándula salival de los mosquitos y queda ese mosquito hembra apto cuando pica de transmitir a las glándulas pica. ¿Verdad, niños? En el caso del particular del Plasmodium falciparum, es igualito. Lo que yo quiero que ustedes resalten es lo siguiente. ¿Tienen bien apuntado todo este proceso? Eso, pregunten. El citoplasma del Sí, pues ¿quién dice lo que interesa es la forma extraflagelar llamada esporozoide? Si no, no se preocupen, pregunten nomás. Porque esto al principio, por supuesto, es muy complicado, pero ya cuando se puede. Cuatro trocitos dentro de cada uno de los Esporoquiste, 2. Pero que cada Cada uno. uno, 4. ¿Qué cosa? Eso, que te escucho hablar de Escuchen, en el Plasmodium falciparum igualito, pero aquí tenemos que ir más o menos obedeciendo. Todo este proceso igualito, pero esto no es visible. No es visible cuando ponemos una muestra de sangre. ¿Por qué razón? Desde aquí hasta por acá. ¿Dónde lo hace? Lo hace esa reproducción de tipo asexual llamada esquizogonia a nivel de toda la víscera, a nivel de los que escuchen, pongan esto clarito, a nivel de los finísimos vasos capilares de la víscera, a nivel de los finísimos vasos capilares de la víscera. Entonces, cuando tomamos una muestra de sangre en un individuo palúdico por Plasmodium falciparum, lo único que alcanzamos a ver es esta cosa.
Lo interno, vacuna. Lo interno, vacuna. ¿Cómo se llama? Trofozoito anular. ¿Por qué? Porque tiene una forma de anillo. Y hay otra forma de trofozoito. Vean, forma de herradura. Dos cromatinas nucleares y su citoplasma. ¿Cómo se llama ese trofozoito? Trofozoito enantérico. El uno, trofozoito anular. Tiene la misma forma. Lo que pasa es que tiene el menor tamaño. El otro que podemos encontrar, trofozoito enantérico. ¿Cómo está constituido? Dos cromatinas nucleares y su citoplasma en forma de herradura. Todo este proceso sí se da, pero ¿dónde se da? A nivel de los finísimos vasos capilares de las vísceras, por eso no es detectable. En cambio, micro y macrogametocitos del plasmoide víbaro acaso redondo, ¿verdad? Porque responde a la muy viva. En la modelo falsífero, ¿qué forma tiene? Forma, como ustedes creen. ¿Qué les parece forma de salchicha? Un maní. Arreglado. Pero es diferente a lo que conocen mañana. Pero ¿cómo se caracteriza? De la misma manera que la cromatina nuclear en el microgametocito está dispersa. Micro, masculino, macro, femenino. ¿Cómo está la cromatina nuclear en el macrogametocito? Compacta. De ahí, el mismo proceso. De ahí, el mismo proceso. El mosquito de hebra de género Anopheles coge este micro y macrogametocito, en su estómago va a ir la fusión. La cromatina nuclear aquí, en los microgametocitos, se divide al macro. El macro, ¿qué hace? Pone, para que sea visual, visualizada la cromatina nuclear en un punto que se conoce con el nombre del polo de atracción. ¿Cuántos microgametos entran? Uno solo. Veo que tú la conoces en ahora. Luego, los dos. ¿Y cómo está constituido ese huevo cigoto? Por y cada uno de los protozoides, ¿cuántos protozoides tiene? Cuatro protozoides. Eso a qué nivel? A nivel de lo que es cavidad abdominal, estómago, el mosquito, que es para que no se rompe eso, ¿qué queda en libertad? Los protozoides suben a las glándulas salivales que quedan aptos para ser introducidos por los protozoides. ¿Fácil o difícil? ¿O pregunta? ¿Seguro? Dime. Eso, Diosito, muy bien. La forma de herradura que
cultivan el joseíto anda, el joseíto anda, ¿por qué? Porque empezó a crecer. En cambio, el otro no crece, sigue aquí y muy diferente. El natural que siendo cantado, pero en cambio hay una versión como dice, en forma de herradura, bueno, quieren, porque yo sí estoy cansado, pero hay un tema importantísimo que se llama toxoplasma. Quieren que les siga dando toxoplasma, pero ustedes que pero estudian por los 50, toxoplasma una ligera introducción, porque van a encontrarse con conceptos nuevos. Recuerden que el toxoplasma gondii pertenece a los apicomplex. Y cuando estamos hablando de los apicomplex, se movilizan por qué no la edad para movilizar el círculo. A eso es lo que entonces, punto de vista, hay un cierto dato que yo les doy para que ustedes puedan ver todo lo que hemos mencionado. En cambio aquí, el ciclo evolutivo sigue siendo un ciclo evolutivo indirecto. ¿Por qué decimos que es indirecto? Y escuchen esto, esto es nuevo, por eso vale la pena. Cuando hablamos de apicomplexas, ya ustedes más o menos vienen conociendo ciertos datos, hablamos de ciclo evolutivo directo o indirecto. Por eso no digo dos o más huéspedes indirectos. En este caso, particular, no. ¿Por qué razón? Porque en el ratito no va a ir a olvidar, se cumple el ciclo vital sexual. El ser humano, perfecto, intermediario. Pero, escuchen, no solamente intervienen estos dos huéspedes, una infinidad de huéspedes intervienen en el ciclo vital. El aire, el agua y la tierra. No en cuanto a la limancia del aire, del agua y de la tierra, que puedan intervenir aquí. ¿Qué comemos en general? Pescado también muy bien. Entonces, ¿se puede comer una paloma? ¿Qué es eso? Entonces, también puede intervenir. Entonces, todos esos organismos pueden intervenir en el ciclo evolutivo del toxoplasma gondii. Por lo tanto, este parásito no es vivir
pero se te denomina euriseo. Porque no solamente 2 o 3 ingredientes, sino que tienen una gran cantidad de huéspedes. Pero en definitiva, ¿cuál es el huésped definitivo? El gatito. Nosotros los seres humanos, ¿qué pasamos a hacer? Huéspedes intermediarios, al igual que la paloma, que la culebra, que el perro, que el gato, que el pez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Nosotros estamos incluidos como huéspedes intermediarios. ¿Por qué razón? Porque en el gatito se da el ciclo vital sexual y en otros restantes huéspedes se da el ciclo vital asexual. ¿No? Eso es una de las cosas importantes que ustedes tienen que conocer. Por lo tanto, ¿quién tiene que dar conmigo? Debe ser la natural, sin belleza. ¿Con qué se limpia la natural? ¿Y con qué se lame por donde quiera que sea su cuerpo? Con la lengua. Entonces estamos usando la natural para procesar. Entonces, tengan mucho cuidado porque esa es la cosa como. Entonces, por supuesto que un gatito ha de estar vacunado para la pero el gatito es uno de los animalitos más eso con la luz y más es peor todavía más saludable. Y si es lo peor todavía, estamos buscando más para que vean, ¿no? Entonces, por favor tengan mucho cuidado porque sobre todo los niños les parece y toxoplasmosis se da a cualquier vez, a cualquier momento, sobre todo es muy prejudicial en las mujeres embarazadas, porque el parásito atraviesa la barrera transplacental y son casos pero tremendos. Los micos macrocefálicos, verdaderos monstruos que a veces aparecen. Imagínense ustedes niños acéfalos, ¿saben lo que es? Se encuentran conectados con avicel, toda esta parte superior y solamente la cara. Esos niños aproximadamente duran 24 horas, porque obviamente no van a poder sobrevivir. Entonces, estamos hablando con cosas realidades, yo soy pediatra, no me acuerdo, yo trabajé muchísimos años en la maternidad nacional, así macrocéfalo, una cabezona que parecía peor de tal. No me estoy burlando, sino que me estoy dando la definición. Una cabecita que parecía pelota de leche. Cortaba el seno, microcefalia, macrocefalia, acéfala. La víscera completamente desbloqueada y graduada. Entonces, tener mucho cuidado. Porque la enfermedad, puede aparecer bajo cualquier sintomatología. Esas personas que son constantemente sufren de resfriado, esas personas que sufren de repente con las alergias, empiezan con la piel a tornarse roja, roja y todo eso. Ya puede tocarles cualquiera de esos temas, independientemente del grupo. A un grupo le puede tocar cetoacidosis, al otro le puede tocar cirrosis. ¿Sí puedes dejar una pregunta? Ajá, eso lo quería. Eso lo quería consultar. Sí, la cara, cabeza, Todo, observación cuello. general, renal. Por ejemplo, si yo... Venga, está bien explicado. Yo te dije en un audio, bueno, creo que contigo hablé, no con ella, pero como ustedes no se comunican, te dije como ¿Conmigo no hablan? sí, Si ustedes hacen bien la maniobra,
yo voy a decir algo. Si no hacen bien la maniobra, no les diré nada. Ahora, no puede usted meterse y tocar al paciente sin lavarse las manos. O sea, pero Valero, cabe recalcar que no le tuve que haber explicado porque él sí estaba desde el primer día. Él no ha venido a clase. Ellos Pero dos, el yo sí lavado de hablé manos, con el ellos. lavado de manos, chicos, ustedes son El importantes. lavado de manos se Eso lo también, recalqué. el tiempo, o No, sea, Lo que dice la OMS. Mi amor, tú lo hiciste al revés, hiciste esto, de ahí te saltaste Y no esto. es necesario de ahí hacer la hiciste maroma, eso. porque el alcohol gel, me pongo el alcohol gel y Este, solamente a gusto, ¿no? entonces, No tiene nada es más en que el hacer. orden. ¿Y yo qué hice mal? Hiciste mal esto de aquí, Aquí. esto no existe. No es así con la uña. En Es así, No, en el letrero que hice Ah, la sí. mesa es así, es así. Es así, entiendo. ah, no así, sino así. No, es así. Sí, en la palma de la mano flotando la uña. Por eso yo Pero no con esto estoy basta, ¿verdad? explicando. ¿Qué cosa? No, Hacer así. todos los pasos del lavado de manos, todos, Ay, todos. Eso hay un letrerito cuando vamos a hacer eso. Si, a ver, siempre es normal, tiene que hacerlo, observación general, regional, obviamente rápido, ¿no? Tórax oculto, cardiovascular oculto y luego me voy a abdomen. En abdomen sí tengo que explayarme. Abdomen estático, abdomen dinámico, auscultación, palpación y percusión. Y dentro de la palpación incluye superficial, media, profunda, puntos dolorosos, reflejos abdominales y de la percusión pues en la técnica que ustedes quieran. ¿Ya? Lo que está en el libro, no la técnica de Juan Piguá. ¿Ya? Eso. Cuando Ya, mencionó listo. también la inspección en las extremidades inferiores, entonces desde el inicio cuando le vamos a hacer la inspección al paciente tendríamos como que no destapar por partes, sino todo. Como dice el Código Internacional de Derechos para el Paciente, dice que eso no está en los libros, dice que al varón se lo debe de destapar hasta la cintura pélvica y luego observa todo eso, así, y el paciente puede quedar así durante la examinación. Cuando ya termino mi examinación, lo vuelvo a ropar, ya, me despido del paciente y me lavo las manos. Allá. Y si, En el examen yo no les voy a decir si ya terminaron o no. Si usted me hace estos movimientos de que tapa al paciente, se despide del paciente y se lava las manos correctamente, ahí yo interpretaré que ya podemos pasar al paso de los exámenes de laboratorio. ahí el examen sería al final de hacer toda la inspección. Y si es que el examen es individual o en pareja, pues si es en pareja, cuando uno se termina de hacer, Trío. también tiene que Trío. hacerse el lavado de manos. O sea, digamos, él empieza, termina, se lava las manos. El yo lavado de empiezo. manos, como dice la OMS, es cuando me acerco al paciente. Si no estoy cerca del paciente, no lo necesito. ¿Y cuál es, perdón, cuando estoy en el entorno del paciente? ¿Cuál es el entorno del paciente? Desde aquí de la cama para adentro. O sea, si yo toco la cama, ya me tengo que lavar las manos. O sea, si quiero volver a intervenir, entonces Tengo no que me volver a lavar las manos. Bueno, listo. No sé si tienen otra duda. No, después creo que no. Ok, listo. Vayan chicos, gracias. no, otra falla que me había notado así toda la repente. ¿Mande? Otra falla que me había notado así toda fea. No solamente el orden, el Solamente análisis el orden. estuvo bueno, pero el orden de la examinación. No quiero que salgan de aquí aprendiendo un examen físico desordenado. Debe ser un examen físico ordenado. O sea, yo me salí también luego del pulmón porque como el caso clínico estaba relacionado directo como al abdomen, entonces no sabía qué tan rápido tenía que hacer arriba y luego ya Ocultarme. Es que por eso yo le pregunté a Renata si les había indicado una cosa. Y ella me dijo que sí. Que sí les había indicado todo. Digamos. Solamente es ocultación, nada más. Yo dije que solo hago ocultación. ¿Usted le va a dar clases al otro curso? Al B, no sé, al B4, B1. B1. Este viernes creo que sí. ¿Puedo venir a las clases para ver otra vez cómo? Sí, podríamos. Este viernes. Sí, el jueves, el viernes. Ya, sí, ya, ok, gracias. Está bien. Gracias. No, se preocupe.